Bienvenido a este canal, La Voz de Dios en las redes. En este vídeo, vamos a conocer quién era el apóstol Pablo antes de encontrarse con Jesús. Saulo de Tarso, o más bien, el apóstol Pablo como mejor se le conoce, nació aproximadamente entre el año 5 y el año 10 en Tarso, en la ciudad capital de la provincia romana de Cilicia en la costa sur del Asia Menor, la cual es la actual Turquía. Saulo de Tarso era procedente de una familia judía y pertenecía a la tribu de Benjamín, quien es conocido como el apóstol de los gentiles. Saulo de Tarso era un fariseo que estaba estrechamente ligado a la ley judía, de modo que se dedicó a perseguir a los cristianos para ejecutarlos, porque Saulo no compartía las creencias de los seguidores de Jesús. La aparición de Pablo se menciona en el libro de los Hechos, donde la Biblia habla de la muerte de Esteban al ser apedreado, de modo que el libro de los Hechos, en el capítulo 7, en el versículo 58 la Biblia relata que a Esteban lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. En efecto, los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. La Biblia relata que Saulo llevaba a cabo una terrible persecución hacia la Iglesia de Cristo, a tal punto que entraba casa por casa, arrastraba a los hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. La persecución y obsesión que Saulo tenía hacia los cristianos fue hasta un día. Por consiguiente, la manifestación de la presencia de Dios llegó hacia él. La Biblia cuenta que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres seguidores de Jesús, lo iba a llevar preso hacia Jerusalén. Pero la Biblia relata que cuando Saulo iba en camino a perseguir a los cristianos, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, de modo que cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Por consiguiente, Saulo le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo que él era Jesús a quien él perseguía. Por otra parte, Saulo temblando y temeroso le dijo a Jesús que quería que él hiciera, de manera que Jesús le dijo que se levantara y que entrara a la ciudad y que le iban a decir lo que él iba a hacer. Aconteció que cuando Saulo se levantó de tierra intentó abrir los ojos, pero no veía nada. Los que andaban con Saulo, lo entraron a Damasco y allí estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. La Biblia narra que Dios le mostró en visión a un discípulo llamado Ananías lo que había acontecido con Saulo, por lo que Dios le dijo a Ananías que fuera a la calle que se llamaba Derecha y que buscara en la casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso. Por otro lado, Dios le dijo a Ananías que Saulo oraba, y que además él había visto cómo Ananías iba hacia él y le ponía las manos encima para que recobrara la vista. El Señor le dijo a Ananías que fuera hacia donde estaba Saulo porque él había elegido a Saulo como un instrumento para llevar su nombre en presencia de los gentiles, y de reyes y de los hijos de Israel, porque Dios le iba a mostrar cuánto era necesario padecer por su nombre. En vista de esto, Ananías hizo tal como Dios le dijo. Y cuando llegó a donde estaba Saulo le dijo que el Señor Jesús que se le había aparecido en el camino lo envió para que él recibiera la vista y fuera lleno del Espíritu Santo. En aquel momento, Saulo recibió la vista y fue bautizado siendo lleno del Espíritu Santo de Dios. A partir de ese momento, Saulo emprendió su ministerio pregonando el Evangelio de Jesús, donde de ser conocido como Saulo de Tarso, pasó a llamarse Pablo. El apóstol Pablo durante el resto de su vida se entregó en cuerpo y alma estableciendo el reino de Dios sobre las personas,
donde daba a conocer que Jesús era el Hijo de Dios. Pablo inició su primer viaje misionero junto a Bernabé, donde daban a conocer el Evangelio de Jesús en diversas ciudades y en las sinagogas de los judíos. Pablo en sus viajes misioneros tuvo que enfrentarse a muchos desafíos, donde presenció momentos de persecución a causa de los que no creían que Jesús era el Hijo de Dios. En varias ocasiones, Pablo fue apresado a causa de la doctrina que profesaba, pero, en medio de sus aflicciones, pudo ver cómo Dios estaba con él guiándolo en todo su camino. El apóstol Pablo se le conoce por ser un misionero de gran valentía al pregonar el Evangelio de Jesús en diferentes lugares, donde tenía que enfrentarse a personas que tenían otras creencias y procuraban matarle a causa de lo que él hablaba acerca de Jesús. Pablo estaba seguro y confiado en la misión que Dios le había asignado para poner el nombre de Jesús en alto como Hijo de Dios. En cuanto a la muerte de Pablo, la mayoría de sus relatos se sitúan en Roma, por lo que se cree que allí fue víctima de las persecuciones en contra de los cristianos, de modo que fue apresado y martirizado por las autoridades romanas durante el reinado del emperador Nerón aproximadamente en los años 64 y 67, siendo decapitado. El apóstol Pablo es un ejemplo de cómo Dios transforma a las personas de una forma impresionante. Pablo representa una figura muy significativa hoy día, pues es un ejemplo de devoción y amor por la obra de Dios. Por otra parte, Pablo nos enseña que seguir y servir a Dios tiene un gran precio, pues, a causa de nuestra fe, vamos a ser perseguidos y aborrecidos por muchos. Sin embargo, tenemos que saber que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, ya que nuestro galardón en el cielo es grande. Espero que este vídeo haya sido de bendición para tu vida, y recuerda ser parte de este canal en el cuadrito rojo que está debajo que dice suscribir.